mayor asistencia aquí en el Bet Midrash, la casa que está abierta para todos ustedes. Muy bienvenidos y bienvenidas otra vez. Estamos en la antesala de un Shabbat muy especial, Shabbat Perashat Aikev, en esta Perashá que habla acerca de lo que debe ser el Yehudí en forma permanente. A mí de entender, la palabra Aikev es una palabra sumamente inspiradora, porque más allá del giro idiomático, por cuanto, que quiere decir Aikev, en tanto que, por cuanto que, la palabra Aikev viene de Akev, que quiere decir talón, y creo que esta es la fortaleza del judío. La debilidad de los griegos es la fortaleza del judío, porque el Akev, el talón, nuestro talón, es aquel que primero nos emplaza para caminar, para apoyarnos firmemente, pero por otro lado, para empezar a dejar huellas en un camino. ¿Y qué es el judío? Sino, más allá de un trotamundos, en este caso, que ahora felizmente tiene su propia casa aquí, en Eretz Israel, por suerte, y para siempre esperemos, ese judío que ha transitado tantos caminos propios y ajenos, ahora llega en esta perashá, veía Aikev Tishmeun, será por cuanto habréis de escuchar. Pero el Rashi, que es muy atento a la palabra y su significado, dice, Elu mitzvot kalot she'adam dash be'akevav. Rashi dice, estas son las mitzvot leves que la persona suele pisotear con su talón. Y esto nos habla también de la otra realidad. A veces uno pondera una mitzvah sobre la otra. Kadosh Baruj Hu nos entregó 613 mitzvot, de las cuales difícilmente podamos cumplir hoy la mitad o mucho menos. El criterio, estudiamos, dice el Shir Hashirim, Ani yeshena velibi aer. Yo estoy dormida, pero mi corazón está despierto. La palabra aer, que habla de despierto, tiene un valor numérico, Ain Resh, que suma 270. Hay entre los sabios de la mística judía que dice, esa es la cantidad de mitzvot que podemos cumplir hoy. O sea que, no diría un tercio, pero casi la mitad. Por lo tanto, es poco lo que nos queda por hacer, hasta tanto todo el pueblo de Israel esté aquí, y hay mucho lugar para estar aquí, se los aclaro, pero por otro lado que se reconstruya el Bet HaMikdash prontamente en nuestros días. Entonces, de una u otra manera, hay mitzvot que aparentemente la persona privilegia, dice Rashi, y hay otras que las desestima. Dice, son aquellas que se pisotean con el talón. Quiere decir, el concepto del talón es lo que queda en último lugar y por lo tanto es lo menos importante. Bueno, hoy vamos a hablar de una mitzvah precisamente que podría no ser considerada como muy trascendente. Y la verdad es que creo es una mitzvah que es muy difícil. Beata Israel, empero ahora Israel. Ma Hashem Elokeja Shoel Me'aimah. ¿Qué es lo que Hashem, tu Dios, Shoel, te está pidiendo a ti? Ki'im leir'a et Hashem Elokeja. Hashem te está pidiendo que le temas a él. Leir'a. Ir'a es irat shamayim, es el temor celestial. Y dice la Torah para explicarnos qué significa irat Hashem. Entonces, esto lo estoy interpretando yo, por supuesto, ahora. Dice después, a renglón seguido, la leje bejol derajao, caminar en todos sus caminos, ul ahava oto, amarlo a él, vela'avot et Hashem elokeja, y servir a Hashem tu Dios, bejol lebavja u bejol nafsheja, con todo tu corazón y con todo tu ser. Bueno, aparentemente esta no es una mitzvah menor, pero a veces cuando no entendemos muy bien de qué se tratan las mitzvot, en principio desestimamos ya lo difícil, desestimamos lo complejo. Kadosh Baruj Hu nos pide en Perashat Aikev
que hay un cuadro esencial, central. ¿Qué es lo que Hashem te pide a ti? Es como que cada día Akadosh Baruj Hu te está pidiendo algo. Y ese pedido no es una gran exigencia, pero se traduce en verbos, en temer a Hashem tu Dios, 2 puntos, la lejet mejor de Rahab, encaminarse en todos sus caminos, 2 puntos, ule ahabaoto, amarlo a él, 2 puntos, vela abote Hashem me lo queja, y servir a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Tenemos aquí temer a Dios, encaminarse, caminar por sus caminos, amarlo a Dios y servirlo a Dios. Todo en un paso. 4 pasos que aparentemente nos llevarían a poder construir un escenario de convivencia, de cercanía, de proximidad, un escenario, yo lo llamaría ideal. Pero claro, nace la dificultad. Cualquiera de nosotros, empezando por mí, se pregunta, bueno, esto de Irat Shamayim es tan fácil. Caminar en los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Él? Sé que Abraham vino, empezó caminando en los caminos de Dios. Derech Hashem. Y el Derech Hashem de Abraham vino era la Azot Tzedakah o Mishpat. Por ejemplo, hacer Tzedakah quiere decir esa caridad distributiva, esa justicia distributiva, pero también el Mishpat. ¿Qué quiere decir el Mishpat? La justicia tribunalicia. Ese es un camino de Hashem. Pero también el profeta Mijá, contemporáneo de Yeshayahu, decía, Ma Hashem Doresh Mimcha, Igid Lecha Ma Hashem Doresh. Te dijo a ti, ser humano, que Hashem te exige a ti. Kim Asot Mishpat, impartir justicia. Ahabat Chesed, amar la bondad. Beatzne Alejet, y Hashem me lo queja, caminar humildemente delante de Hashem. O sea que otro de los caminos es la humildad. Y después dice el pasuk, le ahabat Hashem me lo queja, le ahabauto, amar a Dios, vaya, ¿cómo llego a ese concepto? Y luego servirlo a Él con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, como decimos en el Shema Israel. Por lo tanto, mis queridos y queridas, una vez más bienvenidos. Nuestro estudio es para la Refuah Shlema de Orly Naomi, Bat Rachel, de Luli Yehudit, Bat Nora, de la Tinoket, nuestra nieta recién nacida, que tenga también buena salud. Hoy llevaron su nombre Ana El Haná, Bat Yonit, que cada uno le dé larga y buena vida y que tengan los padres de ingresarlo en el camino de la Torah, de la Jupá y de las Ma'asim Tovim, y la Refuah Shlema de todas las personas por las cuales estamos pidiendo constantemente que Kadosh Baruj Hu quiera darles a ellos muy buena salud. Comenzamos entonces con nuestro Netivot Shalom, sorprendente Netivot Shalom. En este tiempo que transcurre el 22 de Adar, promediando ya el mes de Adar, y llegando el mes de Elul, donde el sentido del temor al Shamayim, el caminar los caminos de Hashem, amarlo a Él y servirlo a Él, tal vez sean esos metas, esos objetivos de lo que es en tiempo presente y futuro, todo lo que es nuestra pertenencia, nuestro relacionamiento con el Todopoderoso, el que buscamos sostener, fortalecer y fundamentalmente afianzar, si se puede decir así, en este tiempo de luz. Dice Netivot Shalom, la explicación de este pasuk es como lo está dicho en el Ora Haim HaKadosh. Lo cita aquí a una de las grandes luminarias del judaísmo, Rabbi Haim Ben Atar, las luminarias de Marruecos. Sheino mebakesh mehem kiim aira. El Ora Haim HaKadosh dice, no, Dios está pidiendo una sola cosa. ¿Qué te pide? Ma Hashem Elokeja Shoel Meimah,
¿Qué es lo que Hashem, tu Dios, te pide a ti? Ki im leir'a et Hashem Elokecha. Quiere decir, temer a Hashem, tu Dios. El Or HaHaim HaKadosh dice, esto es lo que nos pide. Pero la ir'a, ese temor reverencial, no temor pánico, no miedo, sino ese temor reverencial, después de explicar de qué se trata también. Ese temor nos va a llevar a nosotros a caminar por los caminos de Él, en todos sus caminos, y nos va a llevar a amarlo, y nos va a llevar a servirlo. Porque si hubiera estado escrito la Lejet de Hol de Rahab, dice, si hubiera estado dicho nada más, encaminarnos en todos sus caminos, dice, sería Vela Lejet, no dice Vela Lejet, miren lo que presta atención el Or HaHaim HaKadosh. No hay una Vav, la Vav es una conjunción copulativa. O sea, ¿qué me pide Dios? Temer a Dios. No dice y caminar en todos sus caminos. Dice el Or HaHaim HaKadosh con tanta sabiduría, la Vav esa y caminar no existe, sino dice temer a Hashem tu Dios, caminar sus caminos. No es una condición, sino es la consecuencia. Y entonces, y amarlo a Él. Porque si hubiera estado escrito y caminar en sus caminos, es una de las cosas que Hashem nos está pidiendo. Pero de hecho, como está escrito la leje, caminar sin esa Vav, la Vav es la I, la conjunción copulativa I. Quiere decir que todo lo que Hashem, nuestro Dios, nos está pidiendo a nosotros es leer a temer a Dios. Y a partir de la ira vendrá todo lo demás. Después del temor vendrá todo lo demás, cosa que me parece fantástico el poder interpretar el versículo en su totalidad. Bezeu ombró be'ata. Y por eso dice el comienzo del pasuk, be'ata. Y ahora. ¿Qué quiere decir ahora? Lo que Él te pide, lo que Hashem te pide ahora, quiere decir en el comienzo de todo, al principio, porque la palabra ata con ain quiere decir ahora, pero guarda dentro de sí las dos primeras letras, ain, taf. Esa palabra quiere decir aet. Aet quiere decir tiempo. El ahora es en este tiempo. Está hablando del presente del ser humano. Ahora el comienzo es el temor, pero no el temor es el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Dice el rabino de Slonim, con tanta visualización. El objetivo es lo que el temor habrá de traer consigo para caminar todos los caminos de Dios, para amarlo y para servirlo a Él. Y en el prólogo del Zohar HaKadosh, en la parte primera, en esta perashá, dice lo siguiente: Pekuda Katma de Hula da Irat Hashem. La mitzvah primaria, la primera de todas, es Irat Hashem. Es el temor a Dios. Veda, y esta mitzvah, y Aikara beyesoda lechol shear pekudim beoraita. El Zohar HaKadosh dice, y esta mitzvah es el fundamento, la base de todas las demás mitzvot de la Torah. O sea que estamos aquí en esta perashá, un poquitito, hablaba al principio que Rashi dice las mitzvot que la persona pisa con su talón, ¿no? Porque obviamente uno dice, bueno, pero tefilín, kashrut, Shabbat, Yom Tov, esos son mitzvot. Esto de Yirat Shamayim, ¿qué es? El Shabbat lo cuantifico, lo veo delante mío, el tefilín lo pongo sobre mi brazo, el kashrut es mi alimentación. No estamos diciendo que estas no son mitzvot importantes. Estamos hablando de que hay un principio de todo, dice el Zohar HaKadosh. Y el principio de todo pasa por ¿dónde? Pasa por el temor. Y entonces dice, Midata irá y ayesod dejó la Torah kulá. El atributo del temor a Dios es
el fundamento de toda la Torah y de todas las mitzvot, porque el temor, Irat Shamayim, es lo que va a llevarnos a todas las mitzvot. Vaya. Se relaciona más con la primera, yo soy Hashem, pero Mejor, porque dice, Beatá Israel, Ma Hashem me lo queja, Joel me ima. ¿Qué Hashem tu Dios te pide a ti? Hashem me lo queja. Y termina diciendo, servir a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces dice aquí una cosa fantástica en Netivot Shalom, inspirado en Rabbi Haim Ben Atar, y lo digo con mucha elocuencia, porque estamos hoy para compartir nosotros hoy todos un escenario que me parece vital en la comprensión de nuestro judaísmo, en el que es ser Yehudi, cómo poder llevarlo a cabo. Sigue el Netivot Shalom, Umetikune Zohar. Tikunei Zohar es un libro muy bonito que trae más que nada todo el componente popular, del relato popular. Dice sobre el pasuk de Teilim, Beaya emunat aiteja chosen yeshuot chochma badat, irat Hashem y otzaro. Es un pasuk que trae el Teilim, que dice, será la fe de tus tiempos, el escudo de tu salvación, la sabiduría y el conocimiento. Sobre estos 6 puntos, los Jajamim dijeron, estos son los 6 órdenes de la Mishnah. ¿No? O sea que tenemos Zman Nakat, Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Taharot. Bueno, no vamos a explicar ahora todo esto, pero estos 6 verbos que aquí dice, Emunat, Iteja, Josen, Yeshuot, Chuchma, Bata'at, dice, y termina el pasuk diciendo, Irat Hashem y Otzaro. A pesar de que tengas todo eso, todo ese componente, dice, ¿cuál es el tesoro verdadero? Irat Hashem. El tesoro que tenés allí contigo es el temor de Akadosh Baruj Hu. Shafilu y Madam Kvar Lamat Shisha Sedrei Mishnah. Dice, a pesar de que tú estudiaste ya los 6 órdenes de la Mishnah que están identificados en este pasuk, la de allá está en Shabbat, en la Gemara de Shabbat, hoja 30, 31, no me acuerdo bien, pero ahí está en la hoja dice, aquí aprendemos cuáles son, y cada tiempo es así, porque Zeraim empieza con la Mishnah de Berajot, y son las bendiciones, y las bendiciones nos enseñan la emuná en el Kadosh Baruj Hu. Por eso dice, veía emunat, la fe, ahí teja, y teja son tus tiempos. El segundo orden de la Mishnah es Moed. Moed son las festividades, y teja. Josen representa el escudo, lo que defiende la persona, el ser humano, el hogar, la familia, la mujer. Seder Nashim, mujeres. Yeshuot habla del Nezikin, quiere decir lo que va a traer la salvación al hombre cuando haga justicia en la parte civil. Y así sucesivamente. Por eso los Jajamim interpretaron este pasuk, pero dice el verdadero tesoro, ¿cuál es? Irat Hashem y Otzaro. De todas maneras, dice, el temor a Hashem es verdaderamente su tesoro. Y es muy bonito. O sea que si tú, como persona, tú como Yehudí, tenés Irat Hashem, mutav. Eso es muy bueno. Pero si no, es como que no tienes nada. Absolutamente nada. Y otra apoyatura más trae el Midrash, en este caso de Shemot Rabbah, sobre el versículo de Teilim 19. Lo decimos en Shabbat a la mañana. Irat Hashem Teorah Omedet La'an. El temor de Dios es puro, pura en femenino por el hebreo, Omedet La'an. Permanece por siempre, para siempre. Dice, tú puedes encontrar una persona muy estudiosa, que estudia Midrash, que estudia Alajot, que estudia Agadot, las leyendas populares, Bejol a Torah, y toda la Torah. Pero si no tiene esa persona
irat het, si no tiene conciencia del error, si no tiene conciencia del pecado, en este caso es irat het, no tiene nada en su mano. Puede ser muy estudioso, pero si perdiste la condición del temor, no tenés nada. Dice, el Netivot Shalom dice, veamos un ejemplo. Dice aquí, una persona que le dice a su amigo, a su prójimo, tengo 1000 medidas de grano y 1000 medidas de aceite y 1000 medidas de vino. O sea que tiene mucho, mucho. Le dijo, si tú tienes un tesoro donde acumularlas, fantástico, te pertenecen todas a ti. Si tienes un recipiente, ¿dónde vas a dejar la cosecha? ¿Dónde va a estar el aceite? ¿Dónde va a estar el vino? Si tenés un recipiente, allí lo vas a poner, pero si no, no tenés nada, porque todo se va a echar a perder. El grano, el aceite o el vino, si no están todos conservados en un lugar, eso se llama ozar. Ozar quiere decir como un lugar de atesoramiento. Y entonces dice así la persona que estudia todo. Le dijeron a él, si tú tienes irat het, sos muy estudioso, estudias Torah, estudias Gemara, Daf Yomi, todo el día. Pero si no tenés irat het, si no tenés la conciencia del error, del pecado, dice, no tenés nada en tu mano. Irat Hashem hi otzaro. Dice, tu tesoro es el temor a Dios. Y esto es lo que dijo David en su libro de Teirim, Irat Hashem teorá, el temor a Dios es puro, omedet la, está para siempre. Porque si tú tenés ese tesoro de temor a Dios, tenés donde atesorar y sostener todo lo que queda en tu mano. Pero si no tenés, todo se va de tu mano. Y qué importante que es esto, ¿no? Porque obviamente la persona tiene que tomar esa conciencia, no de lo que sabe y de cuánto avanzó en la vida. Ustedes a veces entienden de que uno peca de gran humildad cuando dice que hay que aprender todavía. No es una cuestión de humildad, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de Irat Shammai. O sea, nadie se puede equiparar como Moshe Rabbeinu, pero aún Moshe Rabbeinu, en su grandeza, cuando vinieron las 5 hijas de Zelofhad, Moshe Rabbeinu tuvo que ir y consultarlo con su creador. Cuando vinieron esos hombres que estaban impuros y llegaba Pesach, tuvo que ir a consultar con su creador. Esa es la humildad. Como dice la Gemara, al principio de Berajot, hoja 4b, Lamed et leshonja leagid lo idea. Enseña tu lengua a decir no sé. No es un pecado decir no sé. El pecado es la otra soberbia de decir lo sé todo. Y eso no está bien. Bueno, ahora llegamos a la explicación. Dice, ya me dio el introito. ¿Qué significa el concepto de Irat Hashem? Como dice el Zohar Kadosh. Itbarnash de Dahel Mekucho Bidihu. Dice, existe la persona que tiene temor de Kadosh Baruj Hu porque tiene temor a su vida o tiene temor al castigo. Así dice el Zohar Kadosh. Y creo que aquí nos enrolamos todos. Porque el Zohar Kadosh no habla de utopías. Habla de realidades, habla de lo que nos pasa cotidianamente. Y uno tiene miedo. Aparte que nos machacaron mucho el concepto, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y eso es cristianismo puro, eso no es judaísmo. Si uno quiere ser yudí, tiene que aprender a hablar como lo dicen las fuentes judías. ¿Existe el temor al castigo? Sí, claro. Pero yo me tengo que hacer responsable por eso. Porque si me pasa algo es porque yo soy el generador de una realidad. Dice entonces el Rab, Irazo, Lav y cara de Ir
Ese temor por el castigo, por el temor, por la muerte, vamos a suponer, no es, no es el temor esencial o la raíz verdadera del temor. Pero ¿cuál es la raíz verdadera del temor? Dice el Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh dice, Ikara lemit hal barnash le maré, que yo como persona pueda tener temor de mi amo, de mi Señor, de Kadosh Baruj Hu, begin de Ihira, de Ihura, por el mero hecho de que Él es el creador, Él es el soberano, Beshalit Ikara, y es el soberano de este universo, Besharsha de Kol Almin, y es la raíz de todos los mundos, Behula Kamei, Kelo Hashir, y todo delante de Él es como que carece de importancia. Y esto es bueno que lo podamos sentir, porque Rambam, cuando empieza con los 13 principios de su fe famosos, dice que anima a mí Boré umanhig et kol beruah. Yo creo con fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, ha creó y dirige a todos sus creadores. No hay ninguna duda de que no podemos perder aquí la vista de que hay un soberano del universo. Esta la llama el Netivot Shalom a través del Zohar HaKadosh, y les digo ahora, Irat a-ro-me-mut. No ese temor al miedo, al pánico, sino que es el temor a Romemut. Romemut, que quiere decir Romem, Ram, la elevada, un temor elevado, un temor de veneración. Eso se llama esa ira. No es temor por lo que me van a castigar. Y entonces dice ahora el Netivot Shalom. Behainu dice, y por lo tanto, tenemos que entender que el temor al castigo no es una midá en sí misma de la ira. La ira no contiene el temor al castigo, sino una consecuencia es de la emuná clara y fuerte que el Yehudí cree que el Kadosh Baruj Hu conoce cada uno y una de las acciones del hombre y todos nuestros pensamientos, y cree esa persona con emuná shlema, como les estaba diciendo, con fe completa que el Kadosh Baruj Hu depara el bien a aquellos que guardan sus preceptos, y así como habrá de dar su merecido castigo a quienes transgredan sus preceptos. Y por lo tanto, esa persona que logra concebir ese concepto de relación con su creador, entonces también va a tener irá, temor. Entonces dice la irá, el temor es un atributo, es una medida en sí mismo. Y ella se llama irat a romemut. Insisto, romem viene de ram, reish mem, ram, de ahí viene la palabra marom. Marom es el cielo, las elevadas alturas. Eso es romemut. Porque ese sentido de temor reverencial es porque Él es el soberano, es el que gobierna, es la raíz de todos los mundos. Y este temor, dice el Netivot Shalom, es el fundamento de todas las mitzvot de la Torá, porque, y hace una revolución lo que dice ahora el Netivot Shalom, inspirado en el Zohar HaKadosh. ¿Saben lo que dice aquí en Netivot Shalom? El temor al castigo no hace sino impedir, no le impide al hombre de hacer la transgresión. O sea, irat aonesh eina el amonat estadam. El temor al castigo, ¿qué hace? Si me van a castigar, no hago una transgresión. Y por eso no la hago. Pero si yo supiera que no tengo castigo, la voy a hacer. Pero el temor reverencial, Romemut, no es en el momento que yo, Dios no permita, voy a cometer una transgresión, en el momento que yo me dispongo a hacer algo malo, sino también en todos los aspectos que rodean mi existencia e inclusive en el cumplimiento de las mitzvot.
Así lo dijo el Ramá. Lo cita ahora al autor de toda la tradición halágica en el Shulchan Aruch de parte de los Ashkenazim, Rabbi Moshe Isserles. Al comienzo del Shulchan Aruch, dice Ramá, Rabbi Moshe Isserles. Aclaro que el Shulchan Aruch, siempre repetimos a nuestros alumnos queridos, que están muchos aquí y les agradecemos, que el Shulchan Aruch es la obra magna de Baran Yosef Karo, pero él lo escribió para el mundo sefaradí. Paralelamente, él estando en Tzfat, siglo XVI, en Europa, en Ashkenaz, el Ramá estaba escribiendo un código de leyes para el mundo ashkenazí. Es tanta la grandeza de los sabios, fundamentalmente del Ramá, que para que no haya dos códigos de leyes, como si fuera, bueno, nos dividimos, sefaradí, ashkenazí, todo lo hicieron confluir en uno solo. El Shulchan Aruch tiene la letra negra un poquito más grande, Maran Yosef Karo, tradición sefaradí. La letra pequeña, en Otiot Rashi, la escritura de Rashi, el Ramá. Y de esa manera tenemos un código de leyes impactante, impresionante y completo. Dice el Ramá al comienzo del Shulchan Aruch, presten atención, que Sheyasima Adam el Libó, cuando tú como persona te pongas aquí en tu corazón que el rey más grande, el Kadosh Baruj Hu, que completa y llena toda la tierra su gloria, está sobre él, está sobre mí, y ve cada una de mis acciones, el Todopoderoso, en ese momento esa persona se llenará de temor y de miedo del Shemit Baraj. Y esto pertenece a todos los temas inherentes al judío, al Yehudí, cuando ponga todo esto sobre su corazón, como que el Kadosh Baruj Hu está sobre mí y ve cada una de mis acciones. Y en ese momento inmediatamente sentirá esa sensación de temor, pero no miedo, pánico. No, no, no. Irata Romemut, la grandeza, la veneración. Y así es como se debe cumplir las mitzvot delante de Hashem. Y así también estudiamos la Torah delante de Él. Siempre Irata Romemut. Siempre con ese temor reverencial. Y por eso la Irá termina afirmando el Netivot Shalom, es el fundamento de todas las mitzvot de la Torah, como lo dijo el Tikunei Zohar. De Oraita o mitzvot, porque la Torah y las mitzvot, velo de Hilu berrejimu, dice sin de Hilu, sin temor y sin amor, en ese orden, no logra ascender hacia arriba. Se queda todo el tiempo acá, con nosotros. No logra ascender. Solamente las mitzvot que se cumplen con temor y con amor, de ahavá u beirá, con temor y con amor, insisto, tienen obviamente alas. Y de repente brotan, fluyen hacia lo alto, lenguaje muy poético, y es cuando llegan a su verdadero tikkun, a su verdadera concreción. La neshama de cada mitzvah que cumplimos es de acuerdo al valor de nuestro temor y de nuestro amor al cumplir la mitzvah. Si lo hacemos así, y entonces como el orden es de Hilu, de Aharkach Regimu, como decimos, Bithilu u Regimu. El de Hilu es el temor, la Irá, y después el Regimu, que quiere decir el amor, como dice el Zohar Kodesh. El comienzo es Irat Hashem, Pekuda Katmada Irat Hashem. La primera mitzvah es el temor a Dios. La segunda, ¿cuál es? Amar a Dios. Irá y Ahava. Por eso, dice el atributo del temor, es el principio de todas las mitzvot de la Torah, porque sin temor y sin amor, las cosas no habrán de ascender, habrán de quedarse aquí en plano terrenal. Y esto es, como dice el libro sagrado Arve Nahal. En esta perashá cita el libro Arve Nahal
es un libro del siglo XVII, si no me equivoco, que en el nivel del temor, dice el libro Arbe Nahal, hay dos niveles. Hay un temor, yesh ir'a, ulemala mise yesh bejinat paja. Hay temor y por encima de él hay miedo, paja. ¿Por qué? Ese miedo surge a partir de que la persona llega a un punto en donde dice, como la tefilá que decimos, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Eso es lo más grande que hay en el mundo de la emuná. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Shiviti es como yo tengo Hashem, valga el permiso de mi lenguaje, delante mío siempre. En cada cosa que hago. Estoy frente a ustedes enseñando, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Estoy estudiando, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Estoy poniéndome tefilim y haciendo tefilá, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Estoy escuchando a una persona que necesita ayuda, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Tú no sos la última, sos la anteúltima. Hay algo que está frente a ti todo el tiempo. Y ese es el regalo que tenemos. Entonces, está el temor y por encima de él, un segundo nivel, el miedo. El miedo no es un miedo escénico, sino que es cuando tomo conciencia que Hashem está delante mío siempre. ¿Por qué? Porque el temor también pertenece cuando el hombre, atención a lo que dice en el Tibot Shalom, el temor pertenece también cuando el hombre Eino Margish. El temor es aún cuando yo siento que Akadosh Baruj Hu no está frente a mí. Shemikol Makom y Areoto. Pero tiene Irat Shamayim. Pero no siente que esa presencia está mamash delante de él. Pero tiene Irat Shamayim. Pero no es lo mismo lo que pasa cuando la persona siente que Akadosh Baruj Hu está frente a él y ve cada cosa que yo hago, que yo digo, que yo señalo. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Y cuando eso pasa, entonces tiene miedo. Bejaljalá Hazeu. Un estremecimiento se apoderará de él, como dice Lefanav Naabod, Beirá Afaja. Mañana en la noche lo vamos a decir. Delante de él vamos a pasar, Beirá Afaja. Toda esta tefilá que estamos haciendo, Lefanav Naabod, Beirá Afaja. Benodel Ishmo Bechol Yom Tamid. Magen Avot. Vamos a escuchar del Hazán, o si ustedes hacen la tradición ashkenazí, van a cantarla hermosamente con toda la comunidad. No tefilá nada más de Shabbat. Lefanav Naabod Beirá. Delante de él vamos a servir con temor y con miedo. Qué bueno. Y este nivel de pajad, joderet, penetra e influye inclusive al abasar, sobre mi cuerpo también, sobre mi carne. Como dice el Teilim 119, el más largo de todos los Teilim, que repite 8 veces cada letra, Samar mi pajdeja besari, se ha estremecido de tu miedo mi carne. Porque el temor simple, dice en Netivot Shalom, es solamente, atención, ir'a sichlit. Es un temor mental que pertenece a la razón. Besichliut, pero esa realidad mental no penetra al cuerpo y a la sangre. No forma parte de mi organismo total. Está aquí. Pero el miedo, el pajad, en el sentido que estamos hablando, que el Kadosh Baruj Hu está delante de mío y ve cada acción, ese miedo es un miedo sensorial. Penetra inclusive a mi sangre, que todo mi cuerpo de repente tiembla de miedo. Y esta fue la preparación, dice Netivot Shalom, antes de recibir la Sagrada Torá en el monte Sinaí. Como está escrito, libro de Shemot, repasamos de vuelta para ahora decir, no presté atención. Vayeherad kol ha'am asher b'machaneh. Vayeherad,
se estremeció. Haradá hoy en día es pánico en términos modernos para la psiquiatría. Haradá, Vayejerat Kolam, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció, porque antes que recibió Israel la Sagrada Torá, tenían que pasar un proceso de purificación, porque también la carne y la sangre habrían de sentir ese miedo delante de Hashem, como dijeron los Jajamim en la Gemara, precisamente de Berajot. La Torah fue entregada con miedo, temor, irá, temor reverencial, retet, estremecimiento, zea, transpiración profusa. Porque cuando una persona está en un estado de mucho miedo, de mucho temor, todo eso pasa en el cuerpo. Y a partir de esa manifestación, alcanzaron el nivel de poder recibir la Torah. Porque cuando Israel vinieron delante del monte Sinaí, todavía estaban muy entremezclados con los pórticos de la impureza de Egipto. No habían llegado a un proceso de purificación, pero ese miedo y esa irá, ese temor, son los que lograron prepararlos a ellos para ese Mahamad Ar Sinai, para el momento de recibir la Sagrada Torá. Y a partir de allí alcanzaron el nivel de Atá por Eta Ladaat Ki Hashem Hua Elohim Ein Od Milvado. Todo lo que decimos cuando sale la Torá, los sefaradim en Shabbat. Atá por Eta Ladaat Ki Hashem Hua Elohim Ein Od Milvado. Tú nos has hecho ver para saber que Hashem es nuestro Dios, no hay otro excepto Él. Porque dice el Midrash, se abrieron los 7 cielos y vieron con sus propios ojos, no hay nadie. Einot milvado, hay un solo creador. Y entonces dice en el Tibot Shalom, y de acuerdo a lo dicho, el Marán Akadosh Mikubrin, siempre lo cita el rabino de Kubrin, sobre las palabras del Ramá, que cuando una persona ponga en su corazón que el Rey, el Santo bendito Él, que repleta toda la tierra con su gloria, está sobre la persona y está observando cada acción, seguramente llegará a Él el momento del temor y el sometimiento con miedo delante de Él, bendito sea. Y dijo el rabino de Kubrin, no dice que cuando la persona tome conciencia, sino cuando se lo ponga ¿dónde? En su corazón. ¿Por qué? Porque a nivel mental es imposible llegar al temor. No racionalices el temor porque nunca vas a llegar a tener temor de Dios. Solamente cuando tú te pongas las cosas aquí, en el corazón, entonces seguramente, inmediatamente vas a llegar a lo que es el irá bafaja. Tefanabna abot de irá bafaja. Ahí está el temor y el miedo. Y esto es lo que dice Rabbi Moshe Isserles sobre el versículo dicho, porque Rabbi Isserles dijo, diciendo en su comentario inicial al Shulchan Aruch, Shiviti Hashem lenegdit tamid, he tenido a Dios, tengo a Dios siempre delante mío, es la regla más grande de la Torah, del hombre, de la fe, y quiere decir que estemos siempre en ese estatus maravilloso, que podamos realmente sentir esa presencia de Dios sobre nosotros mismos, y entonces alcanzaremos, y por eso voy a terminar, porque el tiempo pasa rápidamente. El pasuk, hablamos solamente de Leirá et Hashem Elokeja. El pasuk sigue hablando, dice, caminar en todos sus senderos, amarlo a él, porque dice el Netivot Shalom, caminar sus caminos es como dijeron Hazal, Elu Darje Amakom. ¿Cómo son los caminos de Dios? Entonces ellos respondieron, así como él se llama compasivo y piadoso, tú también tienes que ser compasivo y piadoso. ¿Quieres saber los caminos de Dios? Todo lo que Él hace, hacelo tú también. Quiere decir
que por medio de ese atributo de la ira, del temor, la persona también va a poder caminar por los caminos de Akadosh Baruj Hu. En la medida de que tú te pongas sobre tu corazón que el Rey grande y soberano del universo está siempre sobre mí y delante mío, y observa cada cosa que yo hago, entonces seguramente llegaré a esa conclusión, conjugar el temor y ese miedo, que no es un miedo paralizante, gracias a Dios, y de esta manera habrá de despertar dentro de su alma todas las cualidades positivas, y como lo dice Le Ahavauto, cuando pueda hacer todo esto, llegaré al amor de Dios. Como dijeron los tzadikim, dicen de Tibot Shalom, que amar a Dios es por medio de ¿qué? Ahavat Israel. No es un amor privado, es tu amor por las otras criaturas, por las criaturas del pueblo judío, porque esa es la garantía de que vas a llegar al amor a Dios. Y entonces por medio del temor llegas a esas buenas cualidades y atributos cuando obviamente entre el hombre y su prójimo, porque cuando eso existe entre usted y yo, entonces se produce ese amor a Israel, a Ahavat Israel, y esto lleva al amor a Dios y a servirlo con todo tu corazón y con todo tu ser. No termina aquí, pero esta es la idea esencial que nos trae de una mitzvah que creo que a partir de ahora deberíamos considerarla mucho. Más que nada para saber que, bueno, Irat Hashem, Hititanal, ¿no? Como decimos mañana nuestras mujeres, y ya Irat Hashem, Hititanal. La mujer temerosa de Dios es la mujer que será alabada. Creo que tendremos que aprender mucho de ellas también. No hay ninguna duda, porque si ahí nace tal vez el concepto de Irat Shamayim, es porque seguramente esa mujer, creada de acuerdo a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, Sheasani Kirtzonó, no hace falta que la mujer diga que no me hizo hombre, sino que dice Shazani Kirtzonó, que me hizo de acuerdo a su voluntad. Ahí está la voluntad. Cómo se entronca la facilidad que tiene la mujer para poder llegar a ese vínculo con Dios mucho antes de lo que yo pueda llegar. Yo como hombre, obviamente. Shabbat Shalom Orach. Muchas gracias por acompañarnos. Discurre Shalim Rabot. Que tengamos Jodesh Tov. Esperemos la próxima semana poder seguir estudiando. Voy a estar en Buenos Aires en este día ya, si Dios quiere, pero esperemos poder conjugar alguna hora de estudio. Que estemos muy bien. Shabbat Shalom Boraj. Y gracias por vuestro compromiso siempre.